Vamos a ver este tema, factor de potencia. Entonces el ejercicio dice: una instalación de 220 voltios y 60 hercios consume una potencia activa de 5.2 kilowatts con un factor de potencia de 0.8 y corriente en atraso. Calcular la capacidad necesaria a calcular en paralelo para obtener un factor de potencia de 0.95. Listo, como primera medida tenemos la representación de una gráfica que se realizó con el voltaje y la corriente. Nótese que la corriente está atrasada 90 grados con respecto al voltaje. Esta figura se realizó porque en el ejercicio nos dice que la corriente está en atraso. Eso quiere decir de que hay un elemento en el circuito que está haciendo que la corriente se desfase 90 grados con respecto al voltaje atrasadamente. Entonces, normalmente lo que ocasiona que la corriente se desfase y se atrase es una bobina. Recordemos que la bobina es un elemento inductivo, por lo cual hace que la corriente se retrase con respecto al voltaje. Entonces aquí tenemos la representación de la bobina para representar que probablemente es uno de los factores que está haciendo que la corriente se atrase con respecto al voltaje. Luego tenemos el triángulo de factor de potencia, el cual tenemos la potencia aparente, que se representa con la S, y sus unidades son el voltiamperio. Luego tenemos la potencia activa o útil, que se representa en vatios, y luego tenemos la potencia reactiva, que se representa con la Q, y las unidades son voltiamperios radiativos. También tenemos el respectivo ángulo phi, que es el ángulo que se representa en el factor de potencia para dar su valor. Comenzamos ubicando las fórmulas que vamos a usar para resolver el ejercicio. La primera fórmula, tenemos que el coseno de phi es igual a la potencia activa o útil sobre la potencia aparente. En la segunda fórmula tenemos que el seno de phi es igual a la potencia reactiva sobre la potencia aparente. En la tercera fórmula tenemos el tangente de phi es igual a la potencia reactiva sobre la potencia activa o útil. Y la cuarta fórmula que tenemos es que la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa o útil al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Con estas cuatro fórmulas podemos empezar a resolver el ejercicio. Bien, ahora comenzamos observando los datos que nos da el ejercicio. Como primer dato tenemos un voltaje de 220 voltios a una frecuencia de 60 hercios. También nos dan una potencia activa útil de 5.2 kilowatts con un factor de potencia de 0.8. Y también el ejercicio nos informa que tiene una corriente en atraso. Primeramente podemos empezar realizando el esquema del circuito. Podemos realizar un esquema donde haya una carga la cual tenga una potencia activa o útil de 5.2 kilowatts y un factor de potencia de 0.8 como nos da el ejercicio. Lo primero que hacemos es hallar el valor de phi. Recordemos que el coseno de phi es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente, y el resultado de esa operación nos da el factor de potencia como tal. En el circuito nos están diciendo que el factor de potencia es de 0.8. Eso quiere decir de que podemos igualar el coseno de phi, igualarlo al factor de potencia. Cuando realizamos esta igualación tenemos que el coseno de phi es igual a 0.8. Por lo tanto podemos despejar matemáticamente phi y nos queda que phi es igual a coseno a la menos 1 de 0.8. Realizando esta operación en la calculadora tenemos que
Phi es igual a 36.87 grados. Ya encontramos el valor de Phi. Ahora, una vez encontrado el valor de Phi, podemos proceder a hallar la potencia reactiva, que es igual a Q, y se da en voltiamperios radiativos. Entonces usamos la fórmula tangente de Phi es igual a la potencia reactiva sobre la potencia útil o activa. Entonces despejamos Q y tenemos que Q es igual a tangente de Phi por la potencia activa o útil. Despejando estos valores tenemos que Q es igual a tangente de Phi. Phi es el ángulo que hallamos anteriormente, el cual es 36.87 grados, y eso lo multiplicamos por 5.2 kilovatios. Eso nos da que Q es igual a 3900 voltiamperios radiactivos. Una vez hallamos Q, podemos poner el valor de los datos hallados en el lado izquierdo abajo de la representación de la carga. Ahora podemos hallar la potencia aparente que se da en voltiamperios radiactivos. ¿Cómo la hallamos? Usamos la fórmula, la cual dice que S es igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado. Entonces despejamos los valores y decimos que S es igual a la raíz cuadrada de 5200 al cuadrado más Q, que es 3900 al cuadrado. Esto, realizando este cálculo en la calculadora, nos da que la potencia aparente es 6500 voltiamperios. Una vez hallado la potencia aparente, podemos armar el esquema del triángulo de factor de potencia sin corregir. Podemos observar que tenemos un Phi1 de 36.87 grados. Tenemos también una potencia aparente de 6500 voltiamperios. Tenemos una potencia activa útil de 5200 watts, y tenemos una potencia reactiva de 3900 voltiamperios radiactivos. Una vez que tenemos estos datos, procedemos a realizar el punto que nos pide el ejercicio, que es hallar un mejor factor de potencia, y nos dicen que necesitamos tener un factor de potencia de 0.95, entonces por el cual igualamos coseno de Phi a 0.95 porque es el factor de potencia que necesitamos. Nuevamente volvemos a despejar Phi con un factor de 0.95, entonces nos da que es 18.19. Una vez encontrado Phi sub 2, que nos dio 18.19 grados, podemos empezar a realizar el cálculo del condensador, lo cual utilizamos la fórmula tangente de Phi es igual a Q sobre P. Vamos a llamar a Q sub n para diferenciarla, ya que más adelante la vamos a utilizar. Entonces despejamos Q sub n y nos da que es igual a tangente de Phi, que es tangente de 18.19 por 5200 vatios. Realizando esta operación en la calculadora, nos da que Qn es igual a 1708.67 voltiamperios radiactivos. Una vez hallado Qn, procedemos a realizar la diferencia con Qc. Entonces decimos que Qc es igual a Qn menos Q sub 1. Realizando esta resta nos da que Qc es igual a menos 2191.33. Entonces luego usamos la fórmula que dice que Qc es igual al voltaje al cuadrado sobre Xc. Recordemos que Xc es menos 1 sobre Wc. Entonces necesitamos despejar W, que es la frecuencia angular. Despejando la frecuencia angular, tenemos que nos queda 2pi por F multiplicado por C, que es la carga del condensador.
Entonces realizamos esa operación matemática y nos queda que QC es igual a menos el voltaje al cuadrado multiplicado por 2pi por la frecuencia por el condensador. Despejando el condensador, tenemos que QC queda dividiendo entre menos el voltaje al cuadrado multiplicado por 2pi por la frecuencia. Luego despejamos los valores, entonces tenemos que QC nos había dado menos 2191.33 y tenemos que el voltaje que nos dan en el circuito es de 220 voltios. Entonces reemplazamos 220 voltios al cuadrado multiplicado por 2pi por la frecuencia. En este caso, en el ejemplo, nos dan una frecuencia de 60 Hz. Realizando esa operación en la calculadora, nos da que el condensador es 1.20 por 10 a la menos 4. Por términos prácticos, no se puede conseguir o es muy difícil conseguir un condensador de ese valor. Por lo tanto, uno debe llevarlo a una expresión en la cual se pueda obtener el condensador. Entonces, podemos multiplicarlo y dejarlo expresado como que el condensador es igual a 120 microfaradios, que es lo mismo que 1.20 por 10 a la menos 4, ya que 120 microfaradios se pueden conseguir en una tienda y comprarse ese condensador. Una vez que encontramos el condensador, podemos ya instalarlo en el circuito. En el circuito, al principio nos dice que encontrar el valor, que al ubicarlo en paralelo se reduzca el factor de potencia. En este caso, el condensador se pone en paralelo para mejorar el factor de potencia. Obsérvese el primer triángulo del factor de potencia sin corregir y sin el condensador. Obsérvese que phi sub 1 es igual a 36.87 grados. Es un grado bastante alto a comparación del triángulo de potencia corregido con el condensador. Obsérvese que el corregido con el condensador tiene 18.19 grados. Eso quiere decir que disminuyó el ángulo, y eso es bueno porque entre más la potencia aparente, que es S, se acerca a la potencia activa, que es P, mejor es el factor de potencia. Entre factores de potencia se acerque más a 1, es mucho mejor. Realizando el triángulo de factor de potencia final, podemos observar que la potencia reactiva, que es Q, se redujo a 1708.67 voltiamperios radiativos. Eso quiere decir de que pasó de ser de 3900 voltiamperios radiativos a ser una cantidad más pequeña, de 1708.67 voltiamperios radiativos. Ese es el objetivo principal de mejorar el factor de potencia. Necesitamos que la carga reactiva disminuya, porque es la que no está siendo funcionable en el circuito. De esta manera podemos también observar que phi 2 es igual a 18.19 grados. Quiere decir de que redujo también el grado y la amplitud que tenía a comparación del primer phi. Entonces se puede observar que entre menor sea Q, es mejor el rendimiento del circuito. Entre mejor se parezca la potencia aparente, que es S, a la potencia útil o de trabajo, que es P, es mucho mejor el factor de potencia. Entre el coseno se acerque más a 0, va a haber un mejor factor de potencia. Entonces, de esa manera se realiza el factor.